Una educación humanista e íntegra dentro de las aulas. Las personas adquieren aprendizajes a partir de sí mismos y de sus experiencias que viven día con día, o es necesario que alguien les explique un tema. Algunas personas en la actualidad piensan que el ser maestro es algo fácil y llegan a retomar el pensamiento de Jacques Rancière, el cual menciona que en la antigüedad los maestros tenían que enseñar con lo que ya sabían, volviéndose un ejemplo para los estudiantes, mostrándoles que podían ser capaces de aprender lo que quisieran, por lo cual no se trataba de solo hablar con los estudiantes, sino con hombres y mujeres, los cuales debían reflexionar para dejar de ser ignorantes, pues para él la inteligencia en todos era igual. Pero, ¿en realidad las cosas funcionan de esta manera hoy en día? Es importante pensar en esta situación y en cómo a pesar del paso del tiempo, aún sigue existiendo este dilema. La pedagogía se refiere al hecho de enseñar. Sin embargo, esta puede llegar a tener rarezas, retos o ideas contradictorias, pues muchas veces no existe una relación o coordinación entre la escuela, los programas y la pedagogía, pero esto no significa que estén separadas unas de otras, por lo cual me basaré en 5 cuestiones durante el podcast, retomando las posturas de Tonucci, Teresa Llurén, Edgar Morin, Vasconcelos y Henry Giroux, llegando a contrastarlas entre ellas y dándole importancia a diferentes aspectos que mencionen cada uno de ellos y en los cuales estén en común, tratando de dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Existe una verdadera relación entre la escuela, los programas de estudio y la pedagogía que debemos llevar a cabo hoy en día? ¿Es necesario atender las necesidades e intereses de los alumnos mientras son educados? ¿El docente realmente funge un papel productivo en la transmisión de saberes? ¿Es favorable que el alumno hoy en día se tome en cuenta en el papel más importante para su aprendizaje? Estoy de acuerdo con lo que menciona Edgar Morin, el cual considera que algunas veces educamos comunicando los conocimientos, sin conocer a nuestro estudiante, sin considerar sus capacidades, sus habilidades y dificultades o imperfecciones, y una total incompetencia de comprender su propensión tanto al error como a la ilusión, en pocas palabras, sin llegar a hacer un diagnóstico. Asimismo, este autor argumenta que el conocimiento no puede ser considerado como una herramienta que se puede utilizar sin examinar su naturaleza, ya que el conocimiento debe ser una necesidad primaria para preparar al estudiante a enfrentar los riesgos de error e ilusión. Entendiendo esto como la preparación de cada estudiante para que obtenga y adquiera un aprendizaje efectivo, lucido y para toda la vida. Pero, ¿realmente qué es enseñar? Tonucci nos menciona que la misión principal de la escuela ya no es enseñar cosas, ya que él retoma una educación constructivista, la cual debemos emplear hoy en día como futuros docentes en nuestras jornadas de práctica, aunque ¿realmente crees que se puede implementar al 100% una educación constructivista? Desde mi perspectiva, considero que si se toma en cuenta la propuesta que hace el autor como tal, estamos imaginando una educación utópica, en donde solo se generalizan las situaciones, sin importar el contexto, las características y, sobre todo, las necesidades de los alumnos. ¿Consideras que una educación generalizada, en donde no se tome en cuenta las necesidades de los niños a la hora de aprender, sea realmente funcional para que ellos adquieran un aprendizaje significativo? Es cierto que el alumno se sentirá motivado a través de actividades lúdicas, como lo menciona Tonucci, pero no toda la educación se puede centrar en este aspecto.
ya que para que el alumno aprenda de manera favorable, la mejor estrategia es que primeramente se retomen aspectos teóricos que propicien en el alumno la adquisición de dicho conocimiento, para que de esta manera las actividades lúdicas funjan como un reforzamiento al tema. Ya que, como menciona el autor, la escuela no debe ser un espacio que esclavice a los alumnos, sino debe ser un lugar en donde el alumno se sienta motivado y tenga ese interés de asistir a la escuela, a adquirir nuevos conocimientos, al igual que desarrollar habilidades y competencias, para que de esta manera no se vea el estudiar como una actividad aburrida, sino como algo que puedes retomar en tu vida diaria. Una frase que me pareció interesante fue: los niños no son sacos vacíos que hay que llenar, porque no saben nada, sino al contrario, debemos retomar los conocimientos previos y experiencias con las que cuenta el alumno, para partir la enseñanza de un tema. Ya que, por ejemplo, al vincular los contenidos a revisar con su contexto, situaciones actuales o aspectos de su interés, la clase será más productiva, fomentando en el alumno un pensamiento crítico y, por lo tanto, un desarrollo favorable en su aprendizaje, ya que con la realización de actividades contextualizadas, puedes hacer que un alumno movilice sus conocimientos y vaya realizando su propio proceso de metacognición, sin dejar de lado que también pueden aprender de sus compañeros al trabajar de manera colaborativa y en equipo, y sobre todo de manera lúdica, en donde se fomente la creatividad, la curiosidad y la actitud crítica. De esta manera considero que podemos llegar a una educación humanista, en la cual retomemos aspectos que nos propone María Teresa Llorén, en donde los alumnos al asistir a la escuela pueden realizar acciones libres y creativas para transformar la naturaleza y crear un mundo de cultura, formando su propio proceso de autoconstrucción, el cual se debe constituir en el centro de los valores, formando su mundo a medida de sus necesidades, retomando siempre la dignidad humana, la cual sirve de pauta para una buena regulación, volviéndose un ideal en la educación. Esta autora nos menciona que el docente se convierte en un guía que le ayudará a favorecer la praxis del educando, su interacción con los otros y la recuperación de su experiencia. Pero también nos menciona que este proceso abarca 5 aspectos, en los cuales se engloban los fines de la educación. Uno de ellos es generar las condiciones didáctico-curriculares para que el educando construya su personalidad y su propio proyecto de vida como un sujeto libre y responsable, que respeta la libertad de otros y se opone a toda forma de dominación. Esto lo podemos ver en el trabajo colaborativo, el trabajo del equipo, en donde el alumno pues respeta las opiniones de los diferentes integrantes del equipo y a partir de esto pues pueden llegar a un acuerdo. El siguiente aspecto es el favorecer que el educando eleve su nivel de conciencia y autoconciencia, fomentando en él el asombro, la curiosidad, el deseo de descubrir y la capacidad de interpretar y explicar, tomando en cuenta mucho el pensamiento crítico, el cual le ayudará a los niños a contribuir que él mismo desarrolle sus propias competencias, las cuales le permitirán interactuar de manera cooperativa, al igual que el resolver problemas y satisfacer las necesidades colectivas, y de esta manera va a desarrollar lazos afectivos. El siguiente es hacer propicia la participación creativa de cada educando en la producción, reconstrucción y transformación de la cultura, en donde no limitemos a lo que solo, no sé, pensamos nosotros,
sino que dejemos que el alumno se exprese libremente, mostrando toda su creatividad en alguna pintura, en alguna obra de arte o etcétera. El siguiente aspecto es contribuir a que cada educando construya conscientemente su propia identidad y la identidad de la comunidad, reconociendo a las otras personas como a sí mismo, como miembros del género humano y parte de la naturaleza. En este punto, cabe mencionar que es de gran relevancia el tomar en cuenta su contexto, sus tradiciones, su cultura y lo que le da identidad de sí en esa misma comunidad. Pero, ¿piensas que realmente se puede educar dentro de las aulas a partir de un enfoque humanista? Desde otro punto de vista, podemos ver cómo Vasconcelos también toma en cuenta la formación integral del individuo, pero él ya toma en cuenta lo estético y asimismo lo moral, enfocando la educación en emociones y placeres, en busca del desarrollo espiritual del ser humano, para que de aquí se libere el gozo de su propia energía ya purificada. Pero Henry Giroux, desde una pedagogía crítica, nos menciona que educar es la búsqueda del pensamiento crítico y reflexivo, lo cual le permite al individuo comprender su realidad, analizando e interpretando su contexto, por lo que el sujeto se desarrolla y adquiere valores. Además, este autor pretende que exista una comunicación y a través de ésta se puedan identificar las limitaciones para potencializar las capacidades del alumno y de esta manera llegar a una autosuperación, buscando el camino de reflexión crítica y formar un ser con valores. Es decir, pues nosotros como futuros docentes es lo que debemos de hacer, dejar que el alumno desarrolle sus capacidades, su creatividad, su reflexión crítica, para que él vaya alcanzando las competencias que se nos marcan en el perfil de egreso. Y pues nosotros debemos de apoyarlo y de fungir como guía, sobre todo al momento de ponerle las actividades, las estrategias, debemos de tratar de que realmente tengan el fin de que el alumno se desarrolle. Después de todo esto, ¿crees que en el contexto en el que vives sea de gran impacto el trabajar en las escuelas a partir de un enfoque humanista?